Pero qué color, ¿eh? Y sí, a mí me destellante, gusta. rutilante. Yo lo llamo rojo, viste que dicen que es bien nudo Yo decir también. colorado, No, pero yo digo, ya en realidad este es más colorado. Vos sabés que ya diciendo colorado me siento tan tonto. Prefiero decir rojo. Sí, pues más corto. Porque más desde fácil. que voy al colegio siempre decíamos rojo en el colegio, ¿no? Y la verdad que... Igual para mí son dos colores distintos. Este es más colorado. Ese es más colorado, es verdad. Sí, Es verdad. ¿Cómo le va? Muy Empezamos bien. el otoño. Empezamos el otoño. El otoño es una de ¿Te las... gusta? Para mí me encanta. A mí me Me encanta. encanta. Porque en realidad es como una primavera. Se empiezan a caer las hojas, pero todas las flores vuelven a salir como en la primavera. Las rosas se ponen espectaculares. Lo bueno es que, Están bueno, poniéndose lindas. para nosotros es que hacemos temas médicos, hay temas de verano netamente y ahora empiezan los temas de más frío, ¿no? Ahora que decís eso, además de eso, el otro día en el Facebook de psoriasis hablaban de me estoy brotando. A ver, los cambios de estación provocan brotes de psoriasis en muchísimos casos. Así que no se asusten, en la salida del verano, en los cambios de estación, van a ver que casi siempre hay brote de psoriasis. Como hay brote de asma, como hay brote de otras enfermedades. ¿Cuál es la peor también. época del año para la psoriasis? Invierno. 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 O sea, Duele, el frío duele. Ah, el frío lastima más. El frío duele, la piel se queda muy seca, por eso es tan importante humectarla. Y ni te cuento, por ejemplo, cuando voy a Estocolmo, es tremendo porque entre los aires, viste, que dan ese frío seco en el hotel y el frío que hace y esa sequedad del aire acondicionado, uy, es tremendo. Me tengo que poner el doble de crema de lo que me pongo acá normalmente. O sea, vos me decís que una persona, un nórdico, la pasa peor con psoriasis que un ecuatoriano, por ejemplo. Mucho peor. Mucho peor. A tal punto que los nórdicos tienen sus centros en la isla de Lanzarote, en las Canarias. Sí, claro. Tienen los centros que cubre el estado y la gente va ya a tomar sol y a tener un poco más de calor. El frío de verdad hace doler la psoriasis, te hace cortar. Por ejemplo, la gente en la Patagonia a las que nos cuesta tanto llegar, por eso hicimos el mapa de la psoriasis, ellos yendo, por ejemplo, camioneros, gente que anda mucho en camiones y andas mucho en camioneta y en auto, ¿por qué? Porque las distancias son larguísimas, el viento, el frío, todo lo que seque la piel es tremendo, hace doler la psoriasis. O sea que hay lugares buenos y malos para haber nacido con psoriasis. Claro que sí, y es más, en lugares de más sol, en general es un gran paliativo, porque vos salís, tomás sol y el sol es un antiinflamatorio. Así que los que tengan plata, váyanse a alguna playa. Pues los nórdicos la aprovechan. Claro, uno cuando ha viajado va a esos lugares del mar Mediterráneo y ve cantidad de personas nórdicas, quizás muchos de ellos van por temas médicos, ¿no? No, y además ellos lo primero que hacen es salir, se van a Tailandia, se van a Brasil, se van a todos los lugares donde haya calorcito. Qué interesante, ¿no? Cómo condiciona la vida, la temperatura, el ambiente de la gente. Una vez leí un artículo muy interesante. Suicidios, tenés altos también. ¿Sabes que yo no creo tanto en eso? Bueno, pero hay estadísticas, y es por las noches tan largas. Es que yo creo que las estadísticas las manejan muy bien los nórdicos. Yo creo que acá, en países como los nuestros, donde hay tantos conflictos, donde la gente tiene tantos problemas, a veces económicos, problemas sociales, yo creo que la gente se suicida también. Acá están subiendo las estadísticas de suicidio, lo que pasa que no se dan, pero creo que es un bonito tema que podríamos tocar algún día. Mirá, si mal no recuerdo, una vez preparé un trabajo y del Ministerio de Salud, cifras oficiales, por día en Argentina unas 6 personas se suicidan. Sí. Un dato no menor, y si uno piensa que muchas veces inadvertidamente o por falta de autopsias, porque son personas por ahí grandes y ante una situación de conflicto ponen muerte, paro cardiorrespiratorio y esto puede pasar. Yo creo que los nórdicos en ese sentido son muy precisos con las estadísticas y yo desconfío un poco de las tasas de suicidios acá en la República Argentina. Y otros que tenían alta tasa de suicidio, pero en un lugar específico, yo estuve reunida con el rector en la Universidad de Kioto, cuando los chicos, mirá lo que significa la educación para ellos, cuando los chicos no entraban en ese examen de ingreso. Y estuve el día que les entregaban los resultados. Y estuve reunida con ese rector de la Universidad de Kioto durante 3 horas. Y fue una de las experiencias que más recuerdo de mi vida, pues yo me acuerdo que le decía cómo habían hecho después de estar al lado de Hiroshima. Y realmente todo el mundo tendría que ir a Hiroshima para ver lo terrible que es lo que puede hacer el hombre. El hombre contra el hombre, porque las imágenes en Hiroshima son tremendas, te provocan un dolor, aunque vos seas de un lugar tan lejano a ellos y de una época tan lejana a esa, que de verdad todo el mundo tendría que ir ahí para tener conciencia de qué es lo que no tenemos que hacer.
Y entonces después fui a reunirme con él, entonces yo le dije, bueno, después de ese horror que fue Hiroshima, ¿cómo se levantó Japón? Y me dijo, sobre 4 patas, educación, 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 educación. Así, pero, y seguimos hablando de eso y me decía, no hay otra pata sobre la que puede crecer un país. Son esas 4 patas. Y cuando yo le dije que la educación era gratuita, me decía, no puede ser. Claro. No puede ser, era inentendible para él. Claro, claro, lo que pasa es que hemos perdido bastante pero la calidad calidad de la lo que educación. significa educarse y lo que te posibilita aprender, acá estamos a años luz de eso, y yo te estoy hablando del año 87. Sí, pero igual no es una sociedad de ejemplo en muchas cosas, ¿no? Porque también la adicción al trabajo, hay gente que muere, el tagoshi, creo que se llama, gente que muere trabajando, ¿no? Sí. Gente que trabaja muchas horas por día, viaja, duerme muy poco tiempo, y el estrés laboral y todo eso, mueren en el trabajo, en el lugar de trabajo. Y es un problema enorme para el gobierno japonés. En esa época, ¿sabés lo que hacían? A la gente, cuando estaba con mucho estrés, los hacían ir a trabajar como al campo, a una ONG, como hacer trabajo comunitario, y los sacaban completamente de su área de trabajo para poder descansar el cerebro. Bien, volvamos acá a la República Argentina. Hablando de cerebro. ¿Qué iba a decir? El Parkinson. Sí, breves cosas sobre el síndrome de Parkinson o mal de Parkinson, descrito ya hace 200 años por el doctor inglés James Parkinson. Sí, un poco vine a esto, porque mucha gente me preguntó qué era el Parkinson y cuáles son los signos y síntomas más relevantes. Hay varios. Es una enfermedad neurodegenerativa, es progresiva, afecta a hombres y mujeres por igual. No todos los Parkinson son iguales, hay gente que la lleva mejor, otros peor. Michael Fox, él sigue trabajando, tuvo un periodo muy malo, está mejor, pero bueno, se lo ve visiblemente deteriorado. Una persona que está acostumbrada a verlo en la película muy dinámico, evidentemente ha bajado bastantes cambios. Y a veces el diagnóstico es un poco lento, como nos suele ocurrir, porque la persona tiene alguna sintomatología o signología que puede pasar inadvertida para él y para el familiar, pero a veces puede darse cuenta, quizás un familiar, porque encuentra que la persona habla en voz baja, empieza a bajar el tono de la voz, que la persona puede tener un temblor en la mano, en los labios, en el mentón. Esta en pareja puede sentir que de golpe su pareja es como que se mueve mucho en la cama, puede patearla fuertemente, puede caerse de la cama. Y esto que le digo no significa que usted tenga alguna cosa de estas, porque una mala noche tenemos todos, y piensa que tiene Parkinson. Pero a veces sumando todas estas cosas, por ejemplo, uno se encorva, la espalda se encorva, uno siente que los pies se pegan al piso cuando uno va a caminar, el olfato también se va perdiendo, ese olfato de sentir olor al café o a la canela, todas esas cosas se van perdiendo, y entonces la mujer le dice, che, gordo, sentí el olor de este café, y dice, no sé qué es café. Entonces son estas pequeñas cosas, grandes cosas que pueden ir modificando. El estreñimiento también puede ser un signo de que la persona puede tener Parkinson. La cara del parkinsonismo se llama jugador de póker, pues es una cara inexpresiva, ¿viste? Como pasa el porque no pones cara ni de contento ni de triste, porque si pones cara de contento, entonces sabes que tenés por ahí un póker de haces, y si no te vino nada, pones cara de depresión. Bueno, el Parkinson tiene una fase inexpresiva. Sumando 2, 3 o 4 cosas de estas, podemos pensar que una persona puede estar cursando un Parkinson. Así que, bueno, si usted tiene 2 o más signos de esto, consulte con su neurólogo, o si usted advierte que su papá, su pareja, comienza a hablar con voz más bajita, ve que la letra es pequeñita, hace como pequeños resortecitos y cada vez la va estirando más. Son signos de alarma. Y en esto que, viste, que yo creo que es marketinero, que han jugado, viste, con la cantidad de gente que va a ver al Indio Solari, el Indio tiene Parkinson, y entonces lo tienen ahí, entonces dice, bueno, es el último recital del Indio, entonces cada vez más gente, más gente, más gente. Claro. ¿Es real? ¿El deterioro es muy rápido o no es muy rápido? Es impredecible. Es impredecible. Esto se debe al déficit de unas células, neuronas, que producen una sustancia que tiene que ver con el movimiento, que tiene que ver con el tono muscular, con el humor, con el ánimo, que es la dopamina, y va cambiando de acuerdo a los tratamientos y cada persona. Esto puede ser progresivo rápidamente, puede estabilizarse, pero no tiene cura todavía. Hay varios tratamientos. Bueno, dicho todo esto, vamos a una pequeña tanda y vamos a seguir con un tema sumamente interesante que seguramente usted se va a sentir, digamos, dentro de estos mitos y verdades acerca de los edulcorantes. Y una novedad que lo va a impactar y que va a impactar seguramente en su vida personal y alimenticia. Y va a decir lo mismo que dije yo, por fin. No se lo pierda, enseguida venimos con la doctora Susana Sokolowski,
que nos va a contar acerca de estos edulcorantes. No se vayan. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? Oxudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Viene el mozo, trae el cafecito, el café con leche y la duda, ¿no? ¿Le pongo azúcar o le pongo un edulcorante o un endulzante no calórico? Esa duda a veces nos pasa, a mí me pasa por lo menos. Y entonces cuando agarro el sobrecito digo, ¿qué tiene esto? A ver, y miro y a veces no entiendo realmente qué es lo que contiene. Porque a veces es claro, a veces tiene sucralosa, a veces tiene stevia, ahora está de moda. aspartamo, hace sulfame K, pero a veces no entiendo lo que dice. Estamos hablando con la doctora Susana Sokolowski, que sos doctora en ciencias bioquímicas, o químicas. Exacto. Y siempre es un placer recibirte porque vos sabés explicar muy bien este tema, lo conocés perfectamente, te hemos invitado algunas veces. Es un tema que siempre me preocupa porque estaba de viaje hace poquito y circulaba un video que decía que una bebida gaseosa, una bebida edulcorada, tenía ciclamato y que eso era gravísimo. Y yo, sin embargo, sabía que el ciclamato estaba permitido. De hecho, estaba justamente en ese momento frente a una botella de esa misma bebida en Italia y le saqué la foto y decía ciclamato en Europa, o sea que estaba aprobada por la entidad reguladora de alimentos en Europa. La pregunta que te hago para que la gente te haga claro, ¿el ciclamato es ángel o demonio? Ángel. ¿Ves? Pero es un mito tremendo alrededor de todos los edulcorantes, ¿se dicen? ¿O endulzantes? Endulzantes no calóricos, edulcorantes no calóricos, no nutritivos, como uno quiera llamarlos. Lo cierto es que para que el consumidor se quede tranquilo, nada se expende en la Argentina que no esté aprobado. Claro. Eso es fundamental. Nosotros somos como país uno de los países más cuidadosos en lo que tiene que ver con los alimentos envasados, porque todos los alimentos envasados deben ser registrados antes de salir al mercado. Claro. De modo que la fórmula, el etiquetado, el contenido es supervisado por el ANMAT, específicamente por el Instituto Nacional de Alimentos, que junto con las demás autoridades, digamos, de provinciales, otorgan a cada alimento su registro nacional de producto. ¿Existe un edulcorante criollo, por así decirlo, que sea argentino, o son todos productos que se fabrican en otros países, que están aprobados en otros países y después los aprueba acá en Argentina? Bueno, edulcorante criollo, la stevia es criolla. Es una plantita. Es una plantita que también crece en el norte de nuestro país, como crece en Paraguay, en la franja del sur de Brasil y en la misma franja alrededor de todo el mundo. Es decir, hoy, si bien la planta es originaria del Paraguay, se cultiva en toda esa franja de clima subtropical específico. ¿Te llamabas a Criollo de Flores?
de la esquina de tu casa y tiene una macetita que tiene stevia. Ahora tenés que tener presente que si la macetita te la venden, no es correcto agarrar las hojas, secarlas en el balcón, picarlas. Esa iba a ser mi pregunta, bien. Porque si bien es cierto que la planta está admitida para su uso en tés, por ejemplo en saquitos, el edulcorante potente que viene en el sobrecito es en realidad la extracción de los edulcorantes contenidos en la hoja. Y cuando uno muele la plantita y la usa en un té, en realidad toma también una extracción o una infusión de toda la hoja. Claro. O sea que el más antiguo de los edulcorantes. La sacarina. La sacarina. La sacarina tiene más de 130 años, se descubrió por casualidad y al día de hoy no hay un solo informe de un efecto adverso en la salud de una persona. O sea que es muy segura, está aprobada en todos los países del mundo. ¿En alguno hay algún informe adverso? Lo que han habido son intentos de prohibición. De hecho, el ciclamato que vos mencionabas fue prohibido en 1970 en los Estados Unidos por algo que no tenía que ver directamente con el ciclamato. El ciclamato había una publicación que luego fue probada errónea sobre un evento adverso en animales de laboratorio cuando se les daba de comer ciclamato en enormes dosis que jamás alcanzaría un humano. Aún así después fue probado erróneo. Pero ¿qué pasó? En esa época estaba en vigencia un artículo por el cual cualquier cosa que tuviera la sospecha de provocar un evento de cáncer, ya sea en un material asbestos, un material que se usaba en las casas, en las construcciones, en las planchas, como discos para poner arriba del fuego, debía ser prohibido. Debido a esa cláusula que se conoce como cláusula Delaney, y habiendo sido publicado este artículo que luego fue probado como erróneo, el ciclamato fue prohibido. De hecho, hoy si uno va a la página de FDA y busca, va a leer que no existe ninguna sospecha de cáncer ligada al ciclamato, pero lo cierto es que comercialmente perdió el auge y nunca más se reaprobó. Está aprobado en 100 y pico de países en el mundo el ciclamato. ¿Hay intereses a nivel global de desprestigiar, por así decirlo, este tipo de endulzantes no calóricos? Puede ser que provengan de la aparición de nuevos edulcorantes, pero no es el caso. El ciclamato es sumamente barato, lo usa la marca más conocida de edulcorante de mesa internacional. Sacarina y ciclamato es la combinación de muchos edulcorantes de mesa, tanto en sobrecitos como en gotitas. De modo que no tendría que ser una motivación. Yo creo que es más bien conseguir muchos adeptos en Google, muchos clics. Pues es lo que creo también que pasa, que hay como un movimiento general hacia lo natural. Y la gente cree que está pudiendo resolver, de la misma manera que hablábamos el otro día, que hay madres que no quieren vacunar a sus hijos. Exactamente. Para no hacer esto y lo que todo corra natural. Bueno, hay como un movimiento que creo que es muy peligroso y creo que no se está avisando a la población de la seriedad que significa no tratar a alguien médicamente y con las medicinas que necesitaría, o en este caso a lo mejor con... Sí, hay un movimiento general hacia lo más natural, hacia... Que por un lado no está mal. Como uno define natural es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que es natural? ¿Qué hay de natural? Sí. Otro producto que también genera cierta cuestión, que lo he visto, en algunas vidas dice, no contiene aspartamo, como si el aspartamo tuviese algo malo. Eso está prohibido por la legislación Mercosur. De hecho, cualquier producto que destaque negativamente la presencia de un aditivo alimentario permitido está incumpliendo la norma y debería ser, digamos, retirado del mercado. No puede destacarse como un atributo el no tener algo que está permitido. Acá no lo he visto afuera eso. ¿Puede ser correcto lo que te digo? Puede ser, porque de hecho hubo una campaña enorme durante años que llevó al desprestigio del aspartamo y varias autoridades han querido reevaluar el aspartamo para garantizarle a la población que la ingesta diaria admitida seguía siendo la misma y que no había ninguna sospecha de daño, y le pasó esto en Europa. La Autoridad Sanitaria Europea revisó exhaustivamente todo lo publicado en la ciencia y llegó a la conclusión de que el aspartamo es seguro, con el mismo IDA de 40 miligramos
kilo de peso corporal por día y que puede consumirse con libertad. Un artículo que me llamó la atención hace muy poquito tiempo, en la época de las piletas del calor, en Canadá se hizo el estudio, a ver cuánta cantidad de pis había en las orinas públicas. Y encontraron que había cantidad enorme. Pero para investigar eso, no es que podían detectar orina, sino que detectaban acesulfame, K, Sí. Que es un metabolito, y dice que está presente no solamente cuando uno le coloca edulcorantes a las bebidas, sino que está presente en muchísimos alimentos. ¿Es así? ¿El acesulfame K está en muchos alimentos? Sí, el acesulfame K se usa mucho en conjunción con el aspartamo, se llama efecto sinérgico. Usar una mezcla de dos edulcorantes mejora varias cosas. Primero, monetariamente disminuye la cantidad de uso de los dos, porque 1 más 1 es más que 2. El efecto sinérgico hace que haya un ahorro en el costo de edulcorar una bebida o un alimento sin calorías. Y además también muchas veces las combinaciones potencian otros sabores. Claro. De modo que muchos de los edulcorantes no calóricos no son solo edulcorantes, son también potenciadores de sabor. Lo que a veces pasa es que la gente te describe, yo no sé por qué no tomo ninguno, ni tampoco azúcar, todo lo cual amargo. no quiere decir que no me gusten los postres, muero por el chocolate, muero por los postres. Vas a poder. Esperá, seguí en Intelexis. No. Entonces yo iba a decir que la gente por ahí se queja como de un gusto metálico. Sí. Es decir, como que ninguno de los edulcorantes ha logrado acercarse al rico sabor del azúcar. Obviamente, el azúcar es el medalla de oro, Claro. el gold standard del dulzor. Claro. Y de hecho todos trabajamos para conseguir algo que reemplace el azúcar con menos calorías. Eso es la meta prometida, o sea, Bien. es a donde uno quiere ir. Ahí vamos a ir al hueso, tenemos una tanda, pero no se pierdan ahora en un ratito una novedad que realmente les va a cambiar la historia de la alimentación en su casa seguramente, y también lo pueden ver reflejado en su figura y en su salud, que es lo más importante. Una pequeña tanda y enseguida volvemos, no se pierda esta novedad. Innovación permanente. Bagó. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. La semana pasada estuvimos en un evento en el CODI muy importante, donde se presentó como una novedad un producto que nos va a cambiar la historia seguramente. Susana, contanos de qué se trata esta novedad que fuera de aire decíamos que es casi milagrosa. Bueno, es lo que siempre estuvimos esperando y estaba en la naturaleza. De hecho, la primera descripción de este nuevo ingrediente, que se llama alulosa, que es un azúcar sin calorías. Azúcar sin calorías. Exacto. Azúcar. Es un monosacárido que se obtiene a partir de la fructosa, que es el monosacárido presente en la mayoría de las frutas, que tiene un cambio en su estructura que hace que el cuerpo no reconozca a esa nueva molécula como un nutriente y por lo tanto se excreta inalterada por orina. Voy a ser la gran Fantino, pará. O sea que vos podés comer cantidades de esta alulosa y no vas a tener calorías, no va a engordar, por así decirlo. Exacto. Es un azúcar que no solamente no aporta calorías a la dieta, es decir, que se consume, tiene 0,2 calorías, mientras que el azúcar tiene 4. Es decir, 95% menos que un azúcar tradicional. Todos los azúcares tienen 4, fructosa, lactosa, glucosa, Bueno, pero, azúcar a ver, de Pero la pregunta del millón, ¿el diabético? El diabético puede consumirlo sin ningún problema porque no afecta
ni la glucemia en sangre, ni provoca una mayor insulinemia. ¿La lulosa está aprobada en varios países? La lulosa por ahora está aprobada en los Estados Unidos, en México, en Colombia y en Chile. Está en el proceso aprobatorio en la Argentina, aún no está aprobada, esperamos que en el curso de este año sea aprobada. Es un ingrediente, es decir, un alimento, y el uso en cualquier categoría de alimentos, sea brownies, galletitas, bebidas, postres, flanes, se usa idénticamente al azúcar porque tiene el mismo cuerpo. ¿Y sale de la fruta? ¿Es un componente que está en las frutas? No, está presente en la naturaleza. La primera descripción es del año 1930, el primer artículo científico que describe un grupo de azúcares llamados azúcares raros. Azúcares hay muchos, más de 70. Y este grupo especial, porque tiene atributos diferentes en lo que tiene que ver con el metabolismo, se describe en 1930. Se obtiene comercialmente en grandes cantidades, no de sus fuentes naturales. Está presente en las melazas de la caña de azúcar, en la salsa de soja, en algunos productos naturales en muy pequeña cantidad. De modo que para obtener cantidades comerciales se obtiene por modificación de la fructosa, con una metodología patentada. Impecable. Alulosa. Aleluya, aleluya. En el próximo programa voy a tener unos sobrecitos y vamos a hacer un testeo acá con Silvia que toma todas. Con mucho gusto. O unos muffins. O unos muffins. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer como siempre, te queda muy lindo el rojo. Muchas gracias. El rojo, no colorado. Nos vemos como siempre el jueves que viene, 19 horas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Chau, chau.